Buen día, en este video vamos a estar trabajando lo que es dos medidas de tendencia central que serían la mediana y la moda. Para iniciar con la mediana lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Tenemos nuestro ejemplo y tenemos que tomar en cuenta que para encontrar la mediana necesitamos cuatro columnas, las cuales son el intervalo, necesitamos nuestro límite real, necesitamos nuestra frecuencia absoluta y necesitamos nuestra frecuencia acumulada inferior o inferior acumulada. Ahora, no vamos a estar repasando en cómo llenar estos aspectos de la tabla porque estos ya los conocemos desde la primera unidad. Pero solo para hacer un repaso rápido, recordemos que nuestro intervalo lo encontramos de tres elementos que son el rango, el número de clase y su amplitud del intervalo. Ahora, el límite real nosotros lo encontramos restando 0.5 al límite inferior y sumando 0.5 al límite superior. Las frecuencias absolutas, que son las que encontramos acá, las vamos a hallar viendo los límites de cada uno de los intervalos en la tabla original. Y por último, nuestra inferior acumulada, recuerden que como su nombre lo indica, es la acumulación de cada uno de las frecuencias absolutas, copiando el primero, 13 más 16, 29 más 32, 61 y así sucesivamente hasta llegar a la población que en este caso es 89. Tiene que coincidirnos. Ahora, para la ubicación de nuestra fórmula de la mediana, con esta fórmula nosotros vamos a encontrar el intervalo en el cual nosotros vamos a encontrar nuestra mediana. Ahora, veamos entonces. Lo único que tenemos que ver es que ubicación de la mediana es igual a 2 y 4 es una constante que siempre va a estar en nuestra fórmula. Entonces decimos 2 por población dividido 4. Si hacemos esto, nos vamos a dar cuenta que tenemos acá 2 por población, que en este caso es 89 dividido 4. Esto nos da como resultado 44.5. Este 44.5, ¿dónde lo tenemos que ubicar? Tenemos que darnos cuenta que lo vamos a ubicar siempre en nuestra columna de inferior acumulado. ¿Y cómo vamos a realizar eso? Lo vamos a realizar de la siguiente forma. Tenemos que buscar el primer número que contenga a 44.5, no importando si queda exacto o si este mismo le sobra. Entonces simplemente decimos, en 13 no cabe 44.5, en 29 no cabe 44.5, en 61 en este sí cabe 44.5, en 81 también, pero recuerden que la regla es que lo ubicamos en el primero donde quepa. En este caso nosotros nos damos cuenta que es en 61. Aquí en este ejemplo yo ya marqué esta línea. Esta línea ya la marqué porque nos indica que con estos datos vamos a trabajar, a excepción de uno que vamos a ver más adelante. Ahora, luego de que nosotros ya sabemos la ubicación, recordemos algo. Este dato de acá no es la mediana, simplemente es la ubicación. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros al trabajar en esta columna nos dimos cuenta de que nuestra mediana tiene que salir en un número comprendido entre el 48 y el 63. Entonces, para eso procedemos a utilizar nuestra fórmula general, la mediana, la cual se lee como límite real. Este límite real lógicamente es esta columna, pero aquí hay dos límites. ¿Qué límite vamos a utilizar? Siempre vamos a utilizar el inferior. Luego de eso tenemos más la diferencia de 2n, o sea 2 por población dividido 4, que es el mismo dato que tenemos acá, menos FA menos A. Toda esta nomenclatura significa frecuencia acumulada anterior. Recordemos que estas son las frecuencias acumuladas. Si la que estamos trabajando es la actual, recuerden que nos están pidiendo la anterior, o sea la que esté antes. En este caso es la que está siempre en la parte de arriba. En este caso sería 29. Entonces, y por último, penúltimo tenemos dividido frecuencia absoluta, y la frecuencia absoluta es acá. Como trabajamos esta línea tenemos 32, y por último tenemos la amplitud del intervalo, que es el espacio que hay de un intervalo a otro. Quiere decir el espacio que hay de acá para acá y sucesivamente. Entonces, cambiando los datos, recordemos que aquí 47.5 representa el límite real que está acá. 44.5 es la operación que nosotros ya tenemos acá, menos 29 que es la frecuencia acumulada, que es la parte de arriba, dividido 32 que es la frecuencia absoluta.
multiplicado por la amplitud del intervalo. Este 16, recordemos que no es este 16, sino que contamos de 16 a 32, ¿cuántas unidades hay? Hay 16. De 32 a 48, ¿cuánto hay? 16, y así sucesivamente. Quiere decir que toda la tabla está en 16 unidades, pero vuelvo a repetir, este 16 no corresponde a este número. Ahora, luego de todo esto, recordemos que para operar tenemos que seguir una secuencia de operaciones básicas como en la matemática. Recordemos que primero manda la multiplicación, perdón, la división, la multiplicación y por último suma y resta. Y dependiendo si hay signo de agrupación, como en este caso paréntesis, comenzamos por el paréntesis. Entonces, para encontrar la respuesta lo que tenemos que hacer es 44.5 menos 29. Le damos igual, al resultado lo dividimos dentro de 32, luego lo multiplicamos por el 16 y por último lo sumamos al 47.5. Y esto nos va a dar como resultado 55.25. Como en este caso el 5 solo aproxima el 2 a 3 y 3 ya no aproxima 55, le quitamos los decimales y lo dejamos únicamente como 55. En este caso nosotros ya terminamos de trabajar la mediana, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que nuestra mediana está bien hecha? Porque recordemos que nuestra mediana tiene que estar contenida entre los números de 48 a 63. ¿Qué quiere decir eso? Que no menos de 48 ni mayor a 63. Y si nos damos cuenta, 55 está contenido dentro de este intervalo. Entonces aquí encontramos que la mediana es 55 y esto representa el 50% o la mitad de la distribución que estamos viendo. Pasemos ahora a la moda. La moda es el dato más común que nosotros podemos utilizar. La moda es el dato que más veces se repite, pero es la medida de tendencia central más fácil de encontrar. ¿Por qué? Porque en primer lugar nosotros solo necesitamos tres columnas que son el intervalo, el límite real y la frecuencia absoluta. Ahora, antes de proceder a trabajar con nuestra fórmula, tenemos que entender lo siguiente, que el límite real es igual que el de la mediana, trabajamos el inferior. La amplitud del intervalo, como es el mismo ejemplo, ya sabemos que va de 16 en 16, pero ¿qué significan cada uno de estos elementos? Recordemos, la F, aquí lo vamos a colocar, dice que es la frecuencia absoluta central, es la frecuencia absoluta de mayor tamaño. Después tenemos la F normal que tenemos acá también, que representa la frecuencia central, menos F y NF. ¿Qué quiere decir eso? Frecuencia inferior, frecuencia absoluta inferior, y dice es la frecuencia absoluta que se encuentra encima de la frecuencia absoluta central. Y por último tenemos otra vez la F central o la frecuencia absoluta central menos F o frecuencia absoluta SUP, que significa, en la parte de abajo lo tenemos, frecuencia absoluta superior. Es la frecuencia absoluta que se encuentra en la parte inferior de la frecuencia absoluta central. Ahora, para que se entienda mucho mejor, yo lo he marcado con algunos colores, pero no quiere decir de que así se va a realizar siempre en la tabla. Simplemente es cuestión de que nosotros vamos a entender o vamos a mejorar la forma en que podamos comprender este tema. Veamos algunos ejemplos. Si nos damos cuenta acá, vamos a ver que dice la frecuencia absoluta central es la frecuencia absoluta de mayor tamaño y la estamos marcando con el color rojo. Entonces nosotros decimos acá, estos son ejemplos de frecuencias absolutas y tenemos 1, 2, 3 y 4 ejemplos. El rojo, ¿por qué está en rojo y por qué este representa la frecuencia absoluta central? Porque si nos damos cuenta, el más grande de aquí es 20. Si nos vamos al de acá, ¿por qué está en rojo? Porque el más grande es 18. Acá, ¿cuál es el más grande? Es 18. Y aquí hay un caso especial. Recordemos que la medida de tendencia central moda es la única medida de tendencia central que en una misma distribución puede haber más de una moda. Entonces, en este caso, si nos damos cuenta, todas las frecuencias absolutas que aparecen acá se repiten como las más altas 10. Entonces podemos decir que van a haber dos modas, por eso está en rojo dos veces. Ahora,
Después nos toca entender cuál es la frecuencia absoluta inferior. Dice, es la frecuencia absoluta que se encuentra encima de la frecuencia absoluta central. Entonces, media vez nosotros tengamos la frecuencia absoluta, que es el rojo, la frecuencia absoluta inferior es el que va a estar siempre en la parte de arriba. Miren, para este el 8 representa la frecuencia absoluta inferior. Para este el 5 representa la frecuencia absoluta inferior. Para este, como no hay más números en la parte de arriba, quiere decir que no existe una frecuencia absoluta inferior. Entonces, en este caso, la frecuencia absoluta inferior, cuando ya lo cambiemos en la fórmula, va a ser 0. Y en este caso tenemos dos frecuencias absolutas inferiores porque habían dos frecuencias absolutas centrales. Tenemos el 5 y tenemos el 8. Para terminar, nosotros nos damos cuenta que la frecuencia absoluta superior es la frecuencia absoluta que se encuentra en la parte inferior de la frecuencia absoluta central. ¿Qué quiere decir eso? Que abajo estará siempre la frecuencia absoluta central. Por eso miren, está siempre en verde en la parte de abajo. Como les decía anteriormente, yo lo he marcado de color simplemente para que se entienda. Pero cuando se venga a realizar ya la tabla original, simplemente lo vamos a tomar en cuenta, pero no lo vamos a pintar. Ahora, entonces, si nosotros nos fijamos en nuestra frecuencia absoluta, ¿cuál es la frecuencia absoluta central? Es el 32. ¿Por qué? Porque es el más grande. Luego de eso marcamos una línea de color, del color que ustedes prefieran, puede ser de cualquier color. Y nosotros vamos a ver, ya vamos a saber que aunque no lo pintemos, este número de aquí arriba, el 16, va a ser la frecuencia absoluta inferior y el número de abajo va a ser la frecuencia absoluta superior. Entonces ya solo cambiamos los datos de la fórmula. Y al igual que pasa con la ubicación de la mediana, cuando marcamos esta línea amarilla quiere decir que nuestra moda va a salir entre 48 y 63, no menos de 48 y no más de 63. Cambiemos los datos ahora entonces. Acá, por ejemplo, vamos a trabajar solo la parte de arriba y vamos a darnos cuenta que el límite real es 47.5 porque es el límite que estamos trabajando. 32, frecuencia absoluta central, ya sabemos que es 32. La frecuencia absoluta inferior, recordemos que es el que está en la parte de arriba y es 16, por eso tiene este 16. Y la amplitud del intervalo es 16, es el espacio que hay de aquí en adelante. Entonces, luego de eso, si nos damos cuenta, frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta inferior es lo mismo que está en la parte de abajo en la fórmula, por eso está copiada dos veces. Miren, 32, 16, 32, 16. Lo separamos por el signo de más y o positivo y ahora nos pide otra vez la frecuencia absoluta central, que ya sabemos 32, pero ahora restarla a la superior y en este caso ya sabemos que la superior es 20. Ahora, ¿cómo vamos a operar esto? Recordemos que primero tenemos que operar la parte de arriba, es el numerador, porque todo esto está en forma de una fracción. Entonces decimos 32 menos 16 nos va a quedar 16, como lo estamos viendo acá, miren, como ya un tipo de fracción. 32 menos 16 sería 16. A 32 le quitamos 20, serían 12. Pero como aquí hay un signo de suma, 16 más 12 serían 28. Entonces toda esta operación nos quedaría como 16 dividido 28 o 16 28avos. Ahora, ¿cómo vamos a operar todo esto? Vean por favor. Entonces vamos a iniciar con la división. Entonces dividimos 16 dividido 28 y esto nos va a dar el dato de acá, 0.57, pero van a salir varios números más. Luego lo vamos a multiplicar por la amplitud del intervalo y por último lo vamos a sumar a lo que es nuestro límite real y esto nos dará como resultado 56.64. Como en este caso se puede aproximar, nosotros lo vamos a aproximar y nos quedaría como 57. Y si nos damos cuenta, está contenido entre 48 y 63. ¿Qué significa este 57 para esta tabla? Significa que el número que más se repite es el número 57 o el dato que más aparece en la distribución es el número 57. Con esto acabamos la guía de la mediana y la moda.